A ver, imaginemos por un momento que estamos consultando un mapa oficial de una gran capital. Ujú. Tienes ahí las líneas de las avenidas, los distritos financieros, las fronteras todas trazadas con una precisión milimétrica. Y claro, todo esto sugiere que quienes imprimieron ese mapa, pues, tienen el control absoluto sobre la realidad de ese territorio, ¿no? Claro, esa es la ilusión visual del mapa. Exacto, la ilusión. Pero luego cuando contrastas ese papel con la historia social real, se revela una situación, o sea, desconcertante. Resulta que millones de las personas que habitan ese espacio son, a efectos legales y económicos, completamente invisibles en ese diseño original. No existen en el papel. Cero. No existen. Así que hoy, en este análisis a fondo, nos sumergimos precisamente en esto. ¿En qué ocurre cuando esa población invisible, al ver que el sistema le cierra la puerta en las narices, decide no conformarse? Y en lugar de rendirse, pues empiezan a construir digamos, un sistema operativo social y económico completamente nuevo desde cero. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, porque es un fenómeno alucinante que, de hecho, nos obliga a cuestionar los cimientos mismos de lo que consideramos desarrollo, ¿sabes? Totalmente. Para quienes buscan entender cómo nacen los movimientos sociales, este tema es fundamental. Hoy vamos a explorar a fondo un texto sociológico brillante, fragmentos del ensayo Exploraciones en otra modernidad, de la migración a la plebe urbana, del ensayista peruano Carlos Franco. Un texto denso pero fascinante, la verdad. Muy fascinante. Y nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo la inmensa ola migratoria que se vivió en el Perú en los años 50 fue muchísimo más que un simple cambio de código postal o un movimiento demográfico. Franco nos demuestra que este movimiento alteró la percepción humana del tiempo, del espacio y forjó una economía paralela tan bestia que al final redefinió quién tiene el derecho a establecer qué significa realmente ser moderno. Madre mía, es que estamos hablando de reescribir las reglas del juego. Y, a ver, para comprender la creación de esta nueva sociedad, de esta plebe urbana que menciona Franco, primero tenemos que fijarnos en el estrepitoso fracaso de la antigua sociedad. Sí, el contexto histórico es clave aquí. Claro, porque en los años 50 las élites peruanas estaban impulsando un proceso de modernización oficial. Y lo curioso es que Franco sostiene que este proceso fracasó, pero fracasó desde la propia perspectiva de sus promotores. Exacto. O sea, en esa época, el tablero político estaba dominado por dos grandes proyectos que estaban en disputa constante. Sí, se peleaban todo el rato por el modelo de país, ¿no? Eso es. Franco los categoriza de una forma muy específica. Uno lo describe como un proyecto democrático, liberal y privatista. Ujú. Y el otro como democrático, nacional y popular. Y bueno, aquí hay que hacer una pausa importantísima para que nos esté escuchando. En este análisis mantenemos una postura estrictamente analítica. Sí, 100%. No estamos aquí para tomar partido por ninguna ideología, ni de izquierdas ni de derechas. Exactamente, simplemente exponemos la bisección sociológica histórica que hace el autor. Y lo que dice Franco sobre estos dos modelos es contundente. A pesar de esa aparente rivalidad política a muerte, él señala que ambos compartían y cito textualmente, un aire de familia. Un aire de familia. Qué buena expresión. Y claro, esa expresión es la que revela la falla estructural de todo el sistema. Ese aire de familia radicaba en que los arquitectos de ambos proyectos, en el fondo, provenían de los mismos estratos sociales. Totalmente. Pertenecían a los grupos ya incluidos. Claro, eran debates formulados exclusivamente por y para la gente que ya estaba dentro del sistema formal. Ignoraban, ya fuera por ceguera institucional o a propósito, a la abrumadora mayoría de la población del país. O sea, para poner una analogía, era el equivalente a un grupo de ingenieros y arquitectos discutiendo a gritos sobre los planos de un rascacielos corporativo súper exclusivo. Sí, debatiendo el color del mármol del vestíbulo. Eso, debatiendo el mármol, las luces, todo, mientras ignoraban por completo que, literalmente a sus espaldas, millones de personas excluidas estaban levantando una metrópolis entera con sus propias manos. Es una imagen brutal, pero es que fue exactamente así. Lo fascinante aquí es que la ruptura histórica real, ese verdadero acto fundacional de la modernidad peruana, no se gestó en esos debates del Parlamento. ¿Ah, no? ¿Dónde entonces? En las carreteras, en la migración masiva que arranca en los 50. Y esta ola tuvo unas características sin precedentes por tres motivos fundamentales. Primero, no fue un goteo de élites provincianas o de clase media,
yéndose a la capital a estudiar a la universidad. No eran los hijos de los terratenientes. Para nada. Fueron peones, siervos, comuneros de las zonas rurales más pobres y de mayor altitud. Segundo, no fue un éxodo centralizado únicamente a Lima. Se irradiaron hacia múltiples ciudades de la costa, la sierra y hasta la ceja de selva. O sea, un movimiento en red, digamos. Exacto. Y tercero, la magnitud. No hablamos de miles, hablamos de millones de personas en un flujo masivo, continuo y global a nivel país. Es que ese volumen demográfico es impactante, de verdad. Pero a ver, el análisis de Franco no se queda solo en contar cuánta gente se movió, que ya de por sí es una barbaridad. Claro, va mucho más allá de los números. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entra en la transformación interna del individuo. Franco describe que la simple decisión de hacer la maleta y migrar fue una liberación radical de la subjetividad. Sí, un salto al vacío psicológico. Eso es, porque abandonar una hacienda donde tu destino estaba ya predeterminado desde el día en que nacías implicaba reconfigurar tu mente por completo. Significaba priorizar el riesgo frente a una seguridad opresiva, elegir el futuro frente al peso de la tradición y del hábito. Y al romper esas amarras de servidumbre, su relación con el entorno físico sufrió una alteración drástica, y esto es clave en el texto. Cuéntame más de esto porque me voló la cabeza leerlo. A ver, en la estructura agraria andina tradicional, el territorio imponía lo que Franco llama un panteísmo estupefacto. Panteísmo estupefacto. Tela con el término. Es muy poético, ¿verdad? Se refiere a que las montañas, esa geografía tan agreste y gigantesca, generaban una contemplación reverencial, un inmovilismo. El paisaje era abrumador y tú eras minúsculo. Claro, como si estuvieras a merced de los dioses de piedra. Exacto. Pero todo esto cambia cuando se suben al autobús interprovincial, a la góndola, como le llamaban. En ese trayecto se produce una revolución espacial en su mente. Esa deidad inamovible de la montaña se transforma, a través del cristal del autobús, en un simple espectáculo visual que va pasando rápido por la ventanilla. ¡Qué fuerte! Pierde su poder divino. Eso es. El territorio que antes era vasto y amenazante pasa a ser de repente un espacio dominable, transitable, funcional. Es una transición fascinante. O sea, si lo pensamos fue como pasar de vivir atrapado toda tu vida dentro de un cuadro, ¿no? De una pintura paisajística estática donde solo puedes mirar. Sí, sí. Y de pronto te ponen un mando en las manos y te meten en un videojuego de mundo abierto. De repente, el mapa no es un cuadro intocable. Es un entorno que tú exploras activamente para conseguir recursos, para avanzar, para sobrevivir. Es una analogía perfecta. Has pasado de espectador a jugador activo. Y claro, esta alteración del espacio conlleva inevitablemente una alteración de cómo entienden el tiempo. Claro, porque el tiempo en el campo funciona distinto. Completamente. El tiempo de la sociedad agraria es intrínsecamente cíclico. Está atado a las estaciones, a cuando se siembra, a cuando se cosecha. Es el eterno retorno. Siempre lo mismo. Un bucle infinito. Exacto. Pero la migración rompe ese ciclo e instaura un tiempo lineal. Un tiempo acelerado. Deja de ser una espera paciente dictada por el clima y se convierte en una herramienta, en un recurso que tú puedes manipular. O sea, empiezan a planificar a futuro. Ahí le has dado. Aparece la planificación, el fijarse metas. Y fíjate si esto es real que los estudios psiquiátricos y sociológicos de las décadas posteriores documentaron empíricamente este salto cognitivo en la población. ¿En serio? ¿Lo midieron científicamente? Sí, midieron cómo cayó en picado el fatalismo, esa idea de que mi destino está escrito, y vieron el surgimiento de lo que se definió en las ciencias sociales peruanas como el estilo cultural cholo. Ah, vale. El famoso estilo cultural cholo. ¿Cómo lo definen exactamente? Pues lo definen como una identidad caracterizada por un pragmatismo brutal, una instrumentalidad muy fuerte, una autoestima mucho más alta y una orientación casi obsesiva hacia el ahorro y el cálculo racional. Claro, puro instinto de progreso. Pero a ver, si estas personas experimentan una transformación mental tan profunda, si están a tope con el progreso, la pregunta del millón es, ¿cómo demonios materializan ese impulso en ciudades que, vamos a ser sinceros, no querían recibirlos? Esa es la gran cuestión. Las autoridades no los esperaban ni los querían.
es que no había espacio para ellos. Y lo alucinante es que, según el texto, no intentaron invadir por la fuerza los barrios ricos ni tomar los enclaves de las clases acomodadas, no. Al ver que no tenían sitio, optaron por ensanchar los márgenes de la ciudad. Exacto, ensanchar los márgenes. Esa fue su estrategia maestra de supervivencia. Ante el rechazo de ese tejido urbano tradicional, se fueron a las periferias, a los arenales, y empezaron a construir. Y con una eficacia que da vértigo. La eficacia fue tal que estas poblaciones, a través de la autoconstrucción, levantaron más viviendas y más urbanizaciones que todo el esfuerzo combinado del Estado y el sector privado de la época. Es una locura pensar en ese volumen de ladrillo puesto a pulso. Pero a ver, ese ensanchamiento no fue solo físico, ¿no? No era solo construir casas. Para nada. Fue un ensanchamiento profundamente institucional. Al llegar a un entorno tan hostil, tuvieron que generar mecanismos propios para sostenerse. Y resulta imperativo entender cómo funcionaban exactamente esos mecanismos. Porque no puedes simplemente levantar 4 paredes precarias y ya está. Crearon un ecosistema paralelo completo. Una institucionalidad propia, y a veces ambigua, sí. Eso es. Ante la imposibilidad de acceder a la gran empresa formal, ¿qué hicieron? Pues dar forma a un inmenso sector de autoempleo informal. Y ojo al nivel de sacrificio, porque se basaba en la autoexplotación feroz para salir adelante. Brutal. Trabajar de sol a sol sin derechos. Y luego, frente al vacío de protección estatal, porque el Estado ni estaba ni se le esperaba, tiraron de sus redes de origen. Los clubes provincianos, por ejemplo, que asumieron el rol de redes de seguridad. Es que los clubes provincianos son el ejemplo perfecto de esta ingeniería social, porque desde fuera podían parecer simples lugares de reunión para tocar folclore o comer platos típicos. Claro, la visión superficial. Pero en realidad funcionaban como agencias de empleo en la sombra, como mutuales de crédito, como redes de asistencia pura y dura. Imagínate, si un banco tradicional en Lima jamás le daría un préstamo a un recién llegado sin historial crediticio, Imposible. Te echaban del banco. pues el club provincial actuaba como garante. Un garante moral y financiero basado en la confianza de ser del mismo pueblo. Era un sistema de supervivencia finamente calibrado. Y funcionaba. Vaya si funcionaba. Y a nivel cultural también crearon su propio mundo. La chicha, la cumbia andina, es un reflejo de esto. Así, la música chicha. Franco la menciona como el contrapeso al rock o a la salsa tradicional, ¿verdad? Exacto. No solo un género para bailar, es la banda sonora de toda esta síntesis de la que hablamos. La fusión directa de las raíces andinas con los instrumentos eléctricos de la gran ciudad moderna. ¡Qué maravilla! Y todo este tinglado se articuló en torno a lo que Franco y otros investigadores denominaron una especie de moral protestante andina. Sí, salvando las distancias teóricas, el concepto encaja muy bien. Claro, es un familismo productivo donde la unidad familiar funcionaba simultáneamente como hogar y como microempresa. Todo junto. Operaban bajo un esquema de trabajo implacable. Trabajaban sin descanso, reducían los costes al milímetro, aprovechaban cualquier recurso disponible y todo excedente se reinvertía en el negocio o en ladrillos para la casa. Es la austeridad llevada al extremo para poder capitalizarse. Pero a ver, aquí te voy a lanzar una pregunta complicada. Un poco de abogado del diablo. Dispara. Hay una pieza en este engranaje que, matemáticamente, a mí no me cuadra. Si el sistema oficial les cerró las puertas de manera tan implacable, si las barreras de entrada al mercado eran gigantescas, ¿cómo es posible que millones de personas levanten barrios y miles de microempresas partiendo literalmente de cero absoluto? Sin crédito oficial, con regulaciones en contra. ¿Cuál fue el motor económico real que permitió que esto arrancara? Porque de la nada no sale nada. Es una buenísima pregunta. Y la respuesta, curiosamente, nos la da el contexto macroeconómico de la época. A ver. Franco aporta un dato que es la clave de bóveda de todo esto. Entre 1950 y 1975, resulta que la economía peruana a nivel nacional experimentó una fase de bonanza enorme. Vale, había dinero fluyendo. Sí, el país creció a un promedio del 5% anual durante 25 años. Ostras, un 5% constante es muchísimo. Es una barbaridad. Y aunque el grueso de esa riqueza se quedó arriba, en la cúspide del sistema formal, la plebe urbana aprovechó lo que se llama el goteo económico. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que ejecutaron una maniobra magistral. Se adhirieron a los bordes de ese mercado en expansión.
Ah, sí, eslabonaron en los márgenes. Exacto. Empezaron a proveer servicios de bajísimo coste a la nueva clase media que estaba surgiendo, manufacturaban componentes baratos para la industria formal, crearon redes inmensas de distribución y comercio minorista. Claro, o sea, en lugar de intentar dinamitar la economía formal que los había rechazado, actuaron un poco como los peces piloto que nadan pegados a un gran tiburón. Me encanta la imagen, sí, peces piloto. Se iban alimentando de los excedentes, de las sobras, de los márgenes y de las ineficiencias de ese sistema mayor. Y poco a poco fueron creciendo hasta que su propia biomasa económica terminó siendo igual o incluso más grande que la del gran depredador. Es que fue una dinámica de simbiosis marginal total. Franco deja muy claro que esta población no era antisistema. No buscaban derrocar el capitalismo desde una óptica revolucionaria clásica. Para nada. Lo que querían era forzar su propia inclusión. Querían construir su versión del capitalismo popular, enganchándose en la periferia de esa modernidad oficial. Vale, entiendo el triunfo económico. Pero si tenían tanto éxito, si controlaban la economía en la sombra, si tenían redes institucionales tan sólidas y literalmente habían transformado el mapa físico de las ciudades, Sí, la progresión lógica, al menos en los libros de historia, habría sido dar el salto a la arena política, ¿no? eso sería lo esperable, claro. Deberían haber fundado un partido propio hegemónico, con sus propios líderes, y haber arrasado en las urnas por pura fuerza demográfica. Sin embargo, el gran enigma, la gran paradoja que plantea el ensayo de Franco, es la clamorosa ausencia de un discurso político propio. Es el gran misterio de la plebe urbana, su falta de autorrepresentación formal. Exacto. En lugar de representarse a sí mismos con su propio partido, resulta que delegaron su peso masivo, su voto, en figuras populistas de todo tipo a lo largo de las décadas, desde Odría o Belaunde hasta Velasco, García o Barrantes. ¿Les daba igual el color? Sí, y el enigma se resuelve cuando entiende su absoluto desapego hacia la ideología formal. Franco detalla que desarrollaron un pragmatismo político extremo, una forma de clientelismo despojado de lealtades románticas. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de cómo entendemos el populismo? Pues que le da la vuelta por completo a la teoría tradicional. Históricamente, la narrativa elitista siempre nos pinta el populismo como el resultado de unas masas ignorantes que son manipuladas y hechizadas por un líder carismático que les promete el oro y el moro. Claro, el típico discurso paternalista de pobre gente engañada. Exacto. Pero el análisis de Franco sugiere que era exactamente al revés. Qué bueno. O sea, ¿la masa no estaba siendo manipulada para nada? En absoluto. Estaban ejecutando un cálculo frío y calculador de coste-beneficio. O sea, aplicaban a la política la misma lógica instrumental de reducción de costes que usaban en sus talleres informales. Concebían al líder populista simplemente como una herramienta desechable. Una herramienta puramente transaccional. Eso es. Si el gobernante de turno les facilitaba asfalto para las calles, tendido eléctrico, agua o los tan ansiados títulos de propiedad de sus terrenos, recibía automáticamente el apoyo en bloque de los barrios. Y funcionaba como un reloj. Pero ojo, en el momento en que el grifo de los recursos se cerraba o se detenía el reconocimiento legal, ese contrato político se rompía sin mirar atrás. Le daban la espalda al líder en cuestión de segundos. Porque la lealtad era siempre revocable. Siempre. Su único compromiso real, inquebrantable, era con la supervivencia y la expansión de su propia red familiar y productiva. ¡Qué pragmatismo más brutal! Y Franco argumenta que la razón por la que no se molestaron en tejer una ideología política propia durante 25 años fue muy simple. No les hizo falta. Claro, si el sistema transaccional funcionaba, ¿para qué cambiarlo? Exacto. Mientras la economía nacional crecía y el Estado podía permitirse ir cediendo poco a poco a sus presiones, ellos veían progreso material. Un progreso bajo sus propios términos. Que en ir a una casa de material noble, abrir un negocito, que el hijo fuera a la escuela. Eso es, logros tangibles. El problema, y aquí viene el giro, es que el punto de quiebre se produce cuando ese progreso material choca de frente contra un muro insalvable. Ah, la crisis. Claro. Entre el 76 y 1990, el ciclo de bonanza revienta, la economía entra en una recesión gravísima, de crecimiento cero o negativo, y el Estado quiebra, agota por completo su capacidad de distribuir recursos. O sea, ya no hay asfalto, ni luz, ni nada que repartir. Nada. Es lo que Franco denomina la experiencia del límite. La experiencia del límite. Y claro, me imagino que ahí la actitud pragmática y paciente se esfuma. Desaparece por completo.
Al percibir que ese pragmatismo clientelar ya no genera ningún resultado, la tolerancia se evapora. Esa cultura subalterna de supervivencia, que antes solo buscaba ensanchar márgenes silenciosamente, muta y se convierte en una cultura marcadamente conflictiva. Lógico, te arrinconan y muerdes. Se genera una desafección total hacia unas instituciones que de repente ya no pueden cumplir con su parte del trato. Sí. Y esto, fíjate, nos sitúa ante el escenario prefigurado por el ensayo, y es una de las partes más potentes del análisis. Porque, claro, ante este colapso prolongado de la representación, cabe preguntarse, si esta inmensa fuerza social decide por fin consolidar su propio discurso político, ¿qué pinta tendría? Pues Franco anticipa un modelo que desafía todas las etiquetas tradicionales. Él prevé un modelo mixto, profundamente paradójico y muy resistente a clasificaciones binarias como izquierda o derecha. O sea, un cóctel sociológico en toda regla. Totalmente. Sería una configuración política basada en una tensión dialéctica permanente. A ver, explícame esto de la tensión. ¿Cómo funcionaría? Pues, por un lado, tendrían un estilo colectivo muy agresivo frente al Estado. Se movilizarían en masa para exigir hospitales, carreteras, servicios, redistribución del presupuesto. Lo cual, visto desde fuera, por un economista clásico, sonaría un populismo distribucionista de izquierdas, ¿no? Exacto. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Por otro lado, en su esfera privada, mantendrían una defensa feroz, casi salvaje, de la empresa privada y del mercado. Claro, de sus propios chiringuitos. Sí, en el ámbito de su economía familiar, la búsqueda de productividad, la acumulación de capital y la propiedad privada se defienden con uñas y dientes. Es alucinante. Exigen lo público con una firmeza sindical de la vieja escuela, pero luego bajan la persiana y administran sus talleres informales con la frialdad de un contable corporativo en Wall Street. Es la mayor paradoja, sí. Esa dualidad entre lo ajeno, que son los recursos del Estado que hay que exprimir, y lo propio, que es la austeridad espartana de su negocio, define su forma de ver el mundo. Y además, el texto dice que tienen un talante muy democrático y negociador, pero no porque hayan leído a pensadores europeos. No, su democracia nace del asfalto. Exacto, de la cruda realidad de la calle. Entienden que, en barrios tan densos y con tan pocos recursos, o reconoces el poder del vecino y llegas a acuerdos, o te matas. Negocian por pura supervivencia. Y esto plantea una pregunta importante y una advertencia muy seria por parte de Franco. ¿Cuál es el peligro? Él señala que el sistema institucional corre un peligro inminente si no asimila a esta nueva realidad mixta. Ujú. Si el Estado insiste en mantener a esta inmensa población en la periferia política, si lo sigue viendo solo como una masa que pide limosna y no les permite una integración real, Donde puedan, digamos, gestionar la cosa pública con ese mismo rigor que aplican a sus negocios. exactamente, si no se les abre esa puerta, la brecha se va a volver insalvable. Franco advierte que la presión social acumulada podría desbordar por completo la capacidad de contención de las instituciones. O se adaptan o el sistema revienta. Qué lección más potente, la verdad. Porque la lección subyacente en toda esta trayectoria histórica es en el fondo un tratado maestro sobre la adaptabilidad humana extrema. Es algo de lo que cualquiera de nosotros, seamos emprendedores, creativos o simplemente ciudadanos, deberíamos aprender. Sin duda. Es la máxima expresión de hacer más con menos. Es que, recapitulando un poco, al diseccionar toda esta historia, nos queda clarísimo que esa ola migratoria no fue mudarse de casa. Fue una metamorfosis psicológica de millones de cerebros. Ante un entorno que les gritaba, no sois bienvenidos, su respuesta no fue claudicar ni volverse a sus pueblos. Se quedaron y lo cambiaron todo. Levantaron ciudades invisibles en la arena, tejieron redes de seguridad al margen de la banca y el gobierno, y crearon motores económicos ultradinámicos basados en puro sudor y cálculo racional. Y al final, esa cultura chola, profundamente pragmática, forjó una modernidad paralela que las élites tardaron muchísimo en ver. Décadas enteras tardaron. Y como dice Franco, representan hoy por hoy la mayor síntesis cultural del país. La amalgama de la sierra chocando con la costa. Ya no son una anomalía temporal, son la base demográfica y social indispensable para cualquier proyecto de nación realista. Y esto me lleva a una última reflexión para cerrar. Porque ver cómo el desplazamiento físico del campo a la ciudad en el siglo XX reescribió todas las reglas nos hace mirar obligatoriamente a nuestro presente, al siglo XXI. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que hoy en día a nivel mundial estamos viviendo otro éxodo masivo.
Una migración diferente pero de escala planetaria. El movimiento de miles de millones de personas desde las instituciones físicas hacia redes y ecosistemas puramente digitales. Uf, la migración digital. Interesante paralelismo. Piénsalo, si la marginación urbana y la exclusión de las instituciones de los años 50 impulsó a la gente a crear toda una economía informal gigantesca y una nueva cultura resistente, Sí. cabe preguntarse, para quien nos escuche hoy, ¿no podría estar esta inmensa migración digital forjando ahora mismo una nueva plebe global? Una masa de personas que, al sentirse desconectadas o excluidas del sistema tradicional actual, ya esté construyendo su propia arquitectura económica paralela en Internet, sus propias reglas de confianza y su propia sociedad en los bordes de la red, siendo totalmente invisibles para los gobiernos y los mapas oficiales de hoy. Madre mía. Es una perspectiva inquietante y fascinante a la vez. La historia repitiéndose en la nube. Totalmente. Y con ese gran interrogante sobre el futuro lo dejamos por hoy. Ahí queda eso para reflexionar.